portadoras no presentan síntomas. En cambio, el cromosoma Y del padre, en el caso de los hijos varones, no protege contra el cromosoma X afectado de la madre. Por eso el sexo masculino sí presenta síntomas, sí sale afectado. Esa es la razón por la cual las portadoras no presentan síntomas. ¿Existe la mujer con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o sea, enferma? Sí. Una razón que el padre, que esta madre portadora se case con un padre enfermo, con la deficiencia. Entonces, evidentemente, la madre da su X afectado, el padre da su X afectado, y allí tiene la niña síntomas y sale enferma. La otra opción, que sea un síndrome de Turner, ¿verdad? Que son X0, que esta niña con síndrome de Turner herede el X afectado de la madre, como no tiene otro cromosoma, presenta los síntomas. Y la otra, que es la que generalmente ocurre, son las mutaciones, que la niña nace con o muta con los dos genes afectados. Así es la única forma de que una niña tenga la enfermedad. Los portadores no presentan síntomas. Cuéntame algo, Ana, ¿qué es el favismo? Es el consumo de habas. Cuando el paciente consume habas, que son las que se ven en la imagen de la izquierda abajo. ¿Tú sabes lo que son las habas? ¿Tú has comido habas? Sí, he comido, es que en España se come mucho habas, así Pero que, aquí en Panamá, ¿tú has visto las habas? bueno, las he comprado en frascos. Ajá. ¿Y tú, Roberto, has comido habas? No. Las habas son, bueno, aquí en Panamá no son tan verdes como la de la foto, son más blancas. Y existen aquí en Panamá, claro que sí, pero las causantes del favismo son las habas del Mediterráneo, que son las que están deficientes de la vicidina, que es una sustancia, un agente oxidante, que es el que provoca la hemólisis en los pacientes con la deficiencia. ¿Qué es importante eso que acabo de mencionar de los agentes oxidantes? Que si el paciente no está expuesto a ningún agente oxidante, el paciente no tiene ningún síntoma. Para que precipite la hemólisis debe estar expuesto al agente oxidante. O sea que con esto quiero decir que si un paciente aquí en Panamá con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se come un plato de habas, no le va a pasar nada, porque el problema son las habas del Mediterráneo, que son las que se consumen en Europa, como en España, como acaba de mencionar Ana. ¿Qué agentes oxidantes son importantes aquí en Panamá, Roberto? Agentes oxidantes. Agentes oxidantes. Podría ser los medicamentos. ¿Como cuál? O sea, se refiere a agentes oxidantes que tengan, o sea, para las personas con deficiencia de glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Cuando uno hace un diagnóstico de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, uno lo mandan al genetista o lo mandan al hematólogo, al paciente. Y uno lo único que hace es abrir el cajón del consultorio, sacar una hoja en el que está el listado de los agentes oxidantes. Hubiera sido bueno que lo hubieran puesto. Y simplemente el hematólogo o el genetista le decimos al familiar, esta es la lista de cosas que el paciente no puede exponerse ni tomar ni estar expuesto de contacto ni nada. Y aquí están resaltados principalmente los más frecuentes aquí en Panamá. ¿Cuáles son, Roberto? A los más frecuentes fueran, bueno, principalmente los medicamentos, pero podría Estás ser, obsesionado con los medicamentos, Roberto. Y en esta foto no te ayuda para nada porque hay nada, dice
Yo no puedo decir que es esa pastilla blanca con roja ni nada por el estilo. ¿Qué tú dices, Ana? ¿Cuáles serían? Bueno, yo había mencionado los que son para tratar la malaria, así como la cloroquina. Los que- antimaláricos, exactamente. Recuerden aquí que en Panamá la malaria es endémica. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, hay regiones como en Darién o en las comarcas en el que va el Ministerio de Salud, va a todas las escuelas, lo ponen a todos los niños en fila y les van dando el antimalárico oral, cloroquina o primaquina, el que haya. Y vienen los niños y se toman la medicina. Y a las 72 horas, uno de esos niños viene con ictericia. Hoy, y las manifestaciones clínicas que mencionó Ana. Ahí está el diagnóstico. Es una deficiencia de glucosa porque estuvo expuesto al agente oxidante, que en este caso es el antimalárico. Otro agente oxidante importante aquí en Panamá, el naftaleno, conocido como el alcanfor, que todos sabemos o hemos escuchado, el alcanfor, que antes uno decía las bolitas de alcanfor, pero si ustedes se fijan en el supermercado, ahora hay bolitas, rectángulos, pirámides, todas las formas tiene el alcanfor. El alcanfor es un agente oxidante. Y anteriormente, ¿cómo era que se hacía el diagnóstico? Ustedes saben que el alcanfor en los recién nacidos o en los bebés es muy común utilizarlo, que lo ponen en las gavetas, en donde está la ropa del bebé, o lo ponen en las esquinas de la cuna, en las orillas de la cuna. ¿Y qué era la historia clínica antes? El bebé nacía, salía del hospital, llegaba a la casa, la mamá lo acostaba en la cunita o le ponía ropa de la gaveta en donde había alcanfor y a las 72 horas el niño con ictericia. Y se hacía fácilmente el diagnóstico de la deficiencia. Pero entonces, como ustedes han podido ver, es un niño. Disculpe, doctora, ¿era los antimaláricos, el alcanfor? Ajá, ¿Cuáles eran los por ahí otros? voy ahora, por ahí voy ahora, por antimaláricos y alcanfor. Eh, por eso es que ustedes, es importante aclararles que un paciente con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, si no está expuesto a ningún agente oxidante, es una persona sana y sin ningún síntoma, porque no está expuesto a agente oxidante, que es lo que precipita la hemólisis. ¿Y cómo uno hace el diagnóstico? Eso que ustedes mencionaron. Eso, pongan ahí el diagnóstico, la prueba que mencionan allí. Eso lo sacaron de algún... ¿De dónde lo sacaron? La prueba de screening, la prueba de Brewer. ¿Eso de dónde fue? Bueno, me había visto varios videos y encontré que estos dos se hacen Porque para la prueba de diagnosticar. Brewer es una prueba colorimétrica, ¿no? Simplemente se ven los tubos de ensayo y se ven las coloraciones. Pero hoy en día está lo que se llama el tamizaje neonatal. Ok. No sé si ustedes leyeron algo de eso. El tamizaje neonatal aquí en Panamá desde el 2005 es obligatorio, es ley. ¿Y qué ocurre cuando el recién nacido tiene entre 7 y 10 días de nacido? Simplemente va al hospital o al centro o a donde nació y del talón le sacan unas gotas de sangre, lo ponen en un papel secante y ahí se hacen varias pruebas. Entre estas pruebas está la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Allí se ve la deficiencia de la glucosa de la enzima y simplemente se refiere a hematología o a genética y ahí es donde yo les comento que uno abre el cajón del consultorio, saca la hoja y simplemente le dice al familiar. Todo esto tiene que evitar. Anteriormente, ¿cómo se hacía el diagnóstico? Como les expliqué, cuando estaban expuestos a un agente oxidante. Hoy día hacemos el diagnóstico, le explicamos al familiar sobre la lista de agentes oxidantes y con la prevención, a estos pacientes no les pasa absolutamente nada. Y la otra forma, en caso de que después se confirma, es cuantificar la enzima. Ya no hay que hacer estas pruebas que mencionaron, simplemente se cuantifica la enzima y se dice
tiene menos de 1% de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y así uno hace el diagnóstico. Por eso les pregunté que en dónde habían conseguido ese tipo de diagnóstico. Ahora, Roberto, una pregunta. Se dice que los pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa no les da malaria. Es una curiosidad. ¿Por qué no les da malaria? Hay dos mecanismos. Podría ser, bueno, ya que serían dos, creo que uno podría ser porque estos pacientes, o sea, como que el ciclo de vida no es como que lo suficientemente largo, por decirlo así. No sé si me expliqué. O sea, el ciclo de vida no es lo suficientemente largo como que del eritrocito, pues. ¿El ciclo de vida de quién? Del eritrocito, puede ser. Ok, los dos mecanismos por los cuales se dice que los pacientes con deficiencia de la enzima no les da malaria, uno es más o menos lo que quiso explicar Roberto, la vida media del glóbulo rojo. Recuerden ustedes que el glóbulo rojo en las anemias hemolíticas, como lo pusieron ahí en las variantes, tiene un promedio más o menos de 20 a 30 días. El parásito de la malaria tiene un ciclo de vida intraeritrocitario. Y cuando entra al eritrocito, este eritrocito como solo dura de 20 a 30 días, por eso el parásito no puede completar su ciclo, porque no son los 120 días que necesita el parásito para completar el ciclo. El otro mecanismo es que el parásito necesita la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, lo del NADPH, para completar el ciclo. Y si entra un eritrocito deficiente de la enzima, entonces tampoco va a poder completarlo. Y esas son las dos mecanismos por los cuales los pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa no les da malaria. ¿Por qué se dice, como no sé si ustedes en algún momento lo pusieron, la deficiencia, como dicen todos los libros, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es endémica en áreas de malaria? Pero es porque simplemente se les da el antimalárico y el paciente hace la hemólisis y ahí es como hacen el diagnóstico. Por eso es que hablan de que ahí es donde hay más casos, pero es porque es donde más se diagnostican. Por el agente oxidante. Ok, listo pues, gracias. Gracias, doctora. Gracias, profesora. Bueno, mi grupo y yo vamos a hablar sobre lo que es las hemoglobinopatías. Siguiente. Bueno, primero, como ya habían hablado en otra de las charlas, recordando lo que era la hemoglobina humana, ya sabemos que son de 4 cadenas de hemoglobina y tienen 4 grupos hemo, que está la alfa y la beta, pero aquí queremos también agregar lo de las hemoglobinas embrionarias, que esta se da en las primeras 3 meses de vida, bueno, intrauterina, pues. Entonces, que estas hay 3, que son las de Gower 1, Gower 2, Portland 1 y Portland 2. Estas habitualmente no afectan en nada cuando el bebé se va creciendo, ni nada, y van desapareciendo. Luego tenemos la hemoglobina fetal, que esto se da en los siguientes meses de embarazo y está compuesta también por cadenas alfa y cadenas gamma. Luego ya cuando uno es adulto, en la hemoglobina
tenemos un porcentaje de hemoglobina fetal y para los adultos tenemos hemoglobina A y hemoglobina A2. Entonces, de hemoglobina fetal tendríamos de un 70 a 80% de hemoglobina al nacer y de hemoglobina A tendríamos que sería el resto, como un 20-30%. Siguiente. Bueno, entonces en la codificación, que es lo último, sabemos que todos estos genes se codifican en los genes 11 y 16. Esto es muy importante ya que de ahí es a donde se hacen las mutaciones. Ahora sí, siguiente. Bueno, en los trastornos de la hemoglobina, como ya les mencioné ahorita, estos obedecen a mutaciones en los genes 11 y 16. Algunas consecuencias de estos pueden ser las hemoglobinopatías estructurales, que estas son la síntesis de hemoglobina anómala estructuralmente diferentes en una hemoglobina normal. También tenemos las talasemias, que es la disminución de la síntesis de hemoglobina, y también tenemos el defecto que es simultáneo, o sea, tenemos hemoglobinopatías con talasemias al mismo tiempo. Siguiente. Bien, con los que son las hemoglobinopatías, estos sabemos que son mutaciones a nivel de los genes en las cadenas de globinas. Esto quiere decir que son alteraciones en la secuencia de aminoácidos. En los tipos de mutaciones que se pueden dar es que se sustituye un aminoácido por otro, o se pierde un fragmento de la cadena, o se alarga la cadena, o se combinan las cadenas, y eso son las mutaciones. Siguiente. Entre la hemoglobinopatía S más común tenemos la anemia de células falciformes. En estas es la sustitución de la tiamina por una adenina. Esto ocurre en el codón sexto del gen de la globina beta, lo que provoca el cambio de un único aminoácido, que sería el glutamínico, por una valina. Esto es una herencia autosómica recesiva. Prosigue, la siguiente. Bien, en la epidemiología, esta ya sabemos que es una de las más frecuentes en todo el mundo. Afecta al 8% de la población negra americana, aunque al 25% de la africana en su forma heterocigota. La heterocigota es la que no tiene, o sea, que tiene el gen, pero no es como una enfermedad como tal, no lo afecta tanto. Es sumamente recesivo, o sea, no le afecta en su diario, ni toma medicamentos, ni nada así. Entonces, esto se puede observar en países del Mediterráneo, donde la incidencia va incrementando como consecuencia de los fenómenos migratorios. Entonces, en Panamá existe un 10% de personas portadoras de esta enfermedad. También en el hospital de niños se diagnostican con tamizaje neonatal entre 20 a 24 niños nuevos al año. Siguiente. Bueno, entre la fisiopatología ya sabemos que era un intercambio de un aminoácido donde en vez de glutamina entraba la valina. Entonces primero tenemos que se oxigena, o sea, se desoxigena, y esto, al desoxigenarse, el glóbulo rojo va perdiendo
como su forma, va perdiendo su forma, entonces se va convirtiendo en como la formita de hoz que tenemos aquí, esta, no sé si lo logran ver, la que está planita y alargada, porque se crean los cuerpos tactoicos. Esto es como una masita insoluble, muy dura, y pues va perdiendo su forma original. Entonces, al formarse estos cuerpos tactoicos, lo que va a hacer es que no van a pasar normalmente por los capilares, ni por arterias, ni nada, porque se van a quedar pegados. Al quedarse pegados, ocasionan isquemias, ocasionan daño endotelial, y todo eso afectan a órganos porque no pasa. Entonces esto también puede ocasionar hemólisis, que genera un daño en la membrana eritrocitaria. Siguiente. Bien, aquí como les estaba hablando, lo de las manifestaciones clínicas, tenemos al sujeto heterocigoto, que es el asintomático. Puede sufrir complicaciones, pero son muy, muy raras, como al estar muy expuesto al frío o cosas así, o hacer ejercicio muy prolongados o muy excesivos, y les puede dar este tipo de complicaciones porque le genera la enfermedad. Entonces también tienen un 50% de hemoglobina S, que es la enfermedad, lo que sería la enfermedad, y el resto es la hemoglobina normal adulta. Por ende, es recesivo y puede vivir bastante normal. A estos pacientes más bien se les dice como que no tienen una enfermedad como tal, sino que es algo congénito, que es hereditario, y que eviten situaciones que les puede producir hipoxia tisular, como es la exposición a un frío excesivo. Solo que mantengan como sus medidas de cuidado. Siguiente. Entonces, entre los laboratorios para estos pacientes aparece un hemograma normal, y en sus pruebas de escrutinio pues salen positivas. En las pruebas que se les pueden hacer es la prueba de falciformación y la electroforesis. Siguiente. Bueno, entonces aquí entramos en las manifestaciones clínicas de un sujeto homocigoto, o sea, este es el que posee la enfermedad como tal, la grave. Entonces, esto provocan síntomas agudos y crónicos. Entre los síntomas agudos, estos aparecen a partir de 4 meses y son frecuentes después de los 4 años. Estos ponen en riesgo la vida del paciente y requieren, obviamente, atención urgente. Entre ellos tenemos crisis de vasoclusivas. Estos son los que comienzan de forma repentina, pero son atribuibles a lo que es la microcirculación, como habíamos mencionado antes, que por los glóbulos en forma de hoz, eso no deja pasar la circulación bien. Entonces, esto se produce a nivel óseo y articular y causa demasiado dolor e inflamación. Luego tenemos crisis cerebrales, como alto riesgo de ictus, crisis pulmonares como el síndrome torácico, da dolor, falta de aire, taquipnea, fiebre, crisis abdominales también como infartos en el mesenterio. Estos pacientes sufren de anemia hemolítica crónica. Por ende, hay enfermedades que pueden como empeorar esa situación, como serían estos casos, que serían crisis aplásicas, que estos son más frecuentes en la infancia y son ocasionados por infecciones virales. Las crisis de secuestración esplénica, estos son por fenómenos de vasoclusión, como lo había mencionado antes,
y se da dentro del hígado. Esto puede dar en un aumento repentino de tamaño del del vaso, no era el hígado, lo siento. Y da mucho dolor. Entonces también la crisis hemolítica, que es una alteración también repentina de procesos hemolíticos. Luego tenemos del lado crónico, que estos son consecuencias a isquemias en los órganos afectados y pueden dar problemas en crecimiento y desarrollo, alteraciones en el crecimiento, atrasos en la pubertad. También tenemos las complicaciones esqueléticas, que sería la dactilitis en niños, osteoporosis y todo eso. También tenemos la rinopatía, que son más frecuentes verlas en las isquemias o en una oclusión de la arteria retiniana. Siguiente. Bueno, en los laboratorios va a aparecer anisocitosis, reticulosis, leucocitosis, trombocitosis. Todo va a aparecer alterado. También va a aparecer un aumento en el lactato deshidrogenasa. También los métodos de diagnóstico sería por método electroforético y cromatográficos, que era lo que había mencionado la profesora de, creo que los colores, y la prueba de falsiformación. Siguiente. Bueno, entre los tratamientos tenemos que se pueden dar antibióticos como penicilina, eritromicina, sean las vacunas, debe tener de la hepatitis B, de la influencia, de Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, sus vacunas. También suplementos vitamínicos que se puede dar ácido fólico, vitamina D o calcio. También se puede hacer un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Siguiente. Bueno, también aquí tenemos otras mutaciones como lo son, como había mencionado antes, la de falciforme es la más común. Entonces aquí están otras mutaciones que se las voy a mencionar, que son la de hemoglobina C, hemoglobina SC, la de hemoglobina inestable y la de metahemoglobinas. Siguiente. Bueno, antes de pasar a las talasemias, también quería decir el pronóstico de estos pacientes. La expectativa de estos pacientes ha mejorado muchísimo en los últimos años y se ha pasado de los 50 años de lo que puede sobrevivir estos pacientes. Y bueno, si es de que los pacientes sufran una muerte, sería más por síndrome torácico agudo o infecciones intercurrentes, embolias pulmonares o algún infarto de algún órgano vital. Ahora sí. Bueno, ahora pasando a las talasemias. Bueno, las talasemias son desórdenes hereditarios con patrón de herencia autosómico recesivo. No son ligados al sexo y se clasifican según la cadena polipeptídica de la globina a la que afectan. La disminución o ausencia de síntesis de la cadena de globina en las talasemias va a determinar, por una parte, una menor hemoglobinización de los precursores eritroides y hematíes maduros, y esto va a condicionar la existencia de microcitosis e hipocromía, y que es una característica y un marcador diagnóstico de estas enfermedades. Y bueno, por otro lado, se va a producir un desequilibrio entre las cadenas deficitarias y no deficitarias, entre las cadenas alfa y beta, precipitando las cadenas no deficitarias
y estas van a interaccionar con las proteínas de la membrana, lo que va a producir una desestructuración, lo que constituye el factor más importante en la anemia. Y bueno, se clasifican según la cadena polipeptídica de la globina a la que afecta, y esta cuya producción está deficiente, y esta puede ser la alfa, la beta, la delta y la gamma. Y según las más importantes por su frecuencia, está la talasemia beta y alfa, que constituye la hemoglobina AL, que es la que se expresa mayoritariamente en la vida postnatal. Y bueno, desde el punto de vista clínico, según su expresividad, se pueden dividir en talasemia mayor, que es la más grave, y depende de transfusiones durante toda la vida, talasemia menor o rasgo talasémico, que es lo que corresponde a los portadores asintomáticos, talasemia intermedia, que constituye un grupo muy variable de talasemias sintomáticas entre los dos grupos ya mencionados, y talasemia siliente, donde el déficit de síntesis es tan leve que los que lo padecen no solo están asintomáticos, sino que tampoco tienen microcitosis e hipocromía. Siguiente. La talasemia alfa. La mayoría de las talasemias alfa son el resultado de lesión, la pérdida total de un gen, de alguno de los 4 genes de la cadena alfa, de los cuales 2 son heredados del padre y 2 de la madre. Solo una minoría de las talasemias alfa son debidas a mutaciones puntuales, inserciones o de lesiones de pocos nucleótidos. Bueno, hablando un poco acerca de la epidemiología, uno de los desórdenes genéticos es uno de los desórdenes genéticos más comunes en el mundo, del mundo. Las zonas de mayor prevalencia se localizan en regiones tropicales y subtropicales de África, Asia y Oceanía, donde se encuentra frecuencia de más del 20% de la población, y incluso en países como Nepal y en la India y en Nueva Guinea, Papúa, llega hasta el 80 y el 90%. Tiene un efecto protector en las áreas endémicas de malaria, y en hombres y mujeres son igualmente afectados. Siguiente. Siguiente. Bueno, las manifestaciones clínicas, la talasemia, los portadores asintomáticos, uno de los 4 alelos está afectado, son asintomáticos y pueden tener una leve hipocromía y microcitosis. La talasemia alfa menor, en la que 2 de los 4 alelos están afectados, son asintomáticos, pero los eritrocitos presentan hipocromía, microcitosis, y hay células diana al frotis. La enfermedad por hemoglobina H, en la que 3 de los alelos están afectados, presentan síntomas de anemia hemolítica crónica, hay palidez y anemia, y al nacer pueden presentar ictericia, y al final del primer año de vida pueden presentar esplenomegalia. La hidropesia fetal con HB de Bar o talasemia alfa mayor, los 4 alelos están afectados, ya no tienen ningún alelo funcional, por lo que no producen una hemoglobina funcional. Es básicamente mortal. El paciente usualmente muere en el útero o un poco tiempo después de nacer, y los neonatos son pequeños, con edema generalizado, ascitis, distensión abdominal, y presentan falla cardíaca con anemia severa y hepatoesplenomegalia. ¿Entiendes? Al diagnóstico,
Es muy sugerente que una persona es portadora del rasgo de talasemia alfa si tiene anemia discreta o moderada, microcítica e hipocrómica. La hemoglobina A2 es normal y no hay aumento de la hemoglobina fetal. El estudio de hierro es normal y encontramos idénticos hallazgos en un pariente relacionado en primer grado. El portador asintomático puede presentar una hemoglobina total normal, un conteo de reticulocitos normal, el, el volumen corpuscular medio está un poco disminuido entre 75 y 85 FL, y la hemoglobina corpuscular media también está un poco disminuida. En la talasemia, en la enfermedad por hemoglobina H, la hemoglobina está entre 7 a 10 gramos sobre decilitro, los reticulocitos están entre 5 a 10%, el volumen corpuscular medio es de 55 a 65 FL y la hemoglobina corpuscular media es de 20 pg. Y en el frotis podemos encontrar hipocromía, microcitosis y células diana. ¿Entienden? Además, en la electroforesis de HB, el HB en las talasemias alfa, el HB de Bart está elevada en los pacientes con estas talasemias. En individuos con HBH presentan de un 20 a 40% de hemoglobina de Bart y el resto de hemoglobina alfa, A2 y fetal. Los portadores asintomáticos tienen hemoglobina de Bart de 1 a 2% y la talasemia alfa menor tiene de 5 a 15% de hemoglobina de Bart. ¿Entiendes? Los tratamientos, los portadores asintomáticos y la talasemia alfa menor no requieren tratamientos. Y la enfermedad por hemoglobina H, hay transfusiones, se hacen transfusiones que usualmente son periódicas o en periodos de anemia severa, y ahí se hace la terapia de quelación de hierro. Si las transfusiones deben realizarse muy seguido, se debe utilizar esta terapia de quelación de hierro para prevenir una sobrecarga de hierro. Y un poco el pronóstico de para los portadores y los de alfa-talasemia siliente es un buen pronóstico, y para los de HBH el pronóstico suele ser bueno, pero depende de las posibles complicaciones. ¿Entiendes? Y bueno, la talasemia beta es un trastorno sanguíneo hereditario donde el cuerpo no fabrica beta-globina de la manera que debería. En otras palabras, se afecta el gen que codifica para la cadena beta y que se ubica en el cromosoma 11. ¿Entiendes? Es más frecuente en la región mediterránea de África y Asia, en áreas endémicas de malaria. Existe como forma de adaptación y un 3% de la población mundial es portadora de esta normalidad. Particularmente se ve en Italia y en Grecia. ¿Entiendes? Como ya se mencioné previamente, las talasemias beta se presentan en consecuencia de mutaciones en el gen de la globina HBB, una mutación específica en el cromosoma 11 que codifica para la subunidad beta de la hemoglobina alfa. Y en estas mutaciones se pueden presentar dos escenarios: la supresión completa o la disminución en la producción de las cadenas de beta globina, lo que deriva en un desequilibrio
en la síntesis de cadena de la globina alfa y beta. La magnitud de este desequilibrio es lo que va a determinar el principal fenotipo de la enfermedad, y lo cual va a decirnos si va a ser un paciente asintomático o un paciente que va a depender de transfusiones regulares para vivir. En las manifestaciones clínicas, en las formas graves, son debidas a la anemia y a la eritropoiesis ineficaz. La anemia estimula la eritropoyetina y a su vez aumenta la eritropoiesis ineficaz, determinada por la precipitación de las cadenas alfa que no están deficitarias y que inducen a, bueno, la apoptosis de los precursores eritroides. Y bueno, la eritropoiesis ineficaz determina la expansión de la cavidad medular y ocurren graves alteraciones óseas y fracturas patológicas. Y también se producen focos de eritropoiesis extramedular en el hígado, en el vaso y en masas paravertebrales. Y a su vez, bueno, también existe un aumento de hierro intestinal por una disminución de la hepcidina, que es mediada por la eritropoiesis ineficaz, y junto a las transfusiones puede originar hemocromatosis secundaria en las formas graves. ¿Siguiente? Bueno, los laboratorios de la talasemia heterocigota menor, la hemoglobina es normal o muy discretamente disminuida. Hay recuento elevado o normal de Matías, y el volumen corpuscular medio está disminuido y la hemoglobina corpuscular media está disminuida. La amplitud de distribución eritrocitaria suele ser normal o discretamente elevada, lo que ayuda a diferenciar de la anemia ferropénica, en la que se encuentra aumentada. Y bueno, la electroforesis o la cromatografía de hemoglobina muestra elevación de hemoglobina A2 y una hemoglobina fetal normal o ligeramente aumentada. ¿Entiendes? Los tratamientos para la beta-talasemia heterocigota no precisan tratamiento, salvo en situaciones como la hemorragia aguda, el crecimiento o embarazo, en las que puede haber un aumento importante de eritropoiesis y puede estar indicado el tratamiento con ácido fólico. Estas personas con beta-talasemia heterocigota tienen un pronóstico de vida, una expectativa de vida normal. ¿Siguiente? La beta-talasemia la talasemia beta intermedia es muy variable y comprende desde casos leves con poca repercusión clínica o casos graves que requieren de transfusión de forma ocasional. Entre las complicaciones pueden hallarse úlceras en las piernas, los tumores o masas extramedulares de hematopoiesis, complicaciones trombóticas, hipertensión pulmonar y la sobrecarga. También puede existir una sobrecarga de hierro. ¿Entiendes? Bueno, para el tratamiento de las beta-talasemias intermedias es sintomático y se puede recetar ácido fólico suplementario para prevenir el déficit restante de la médula ósea hiperactiva. Y el tratamiento de masas extramedulares eritropoyéticas está basado en radioterapia, transfusiones o hidroxicarbamida. Y el pronóstico es variable. En general, es bueno con un tratamiento, la esperanza de vida puede verse afectada por la hipertensión pulmonar, las complicaciones tromboembólicas, una sepsis post-esplenectomía y por el desarrollo de una hepatocarcinoma.
¿Entiendes? La talasemia beta mayor o anemia de Cooley, dos de los dos alelos están afectados. El inicio en los primeros meses de vida hay anemia grave que requiere transfusiones frecuentes, y esto lo que causa es un exceso de hierro y puede producir cirrosis y miocardiopatía. Es la forma más grave de la beta-talasemia. Y bueno, a los 3 años de vida, estos pacientes pueden presentar hepatomegalia y esplenomegalia. También hay citopenia, anemia, neutropenia y trombocitopenia. Existe retraso del crecimiento corporal y deformaciones óseas de la cara, como aumento del tamaño del maxilar. Y esto es debido como consecuencia de la expansión medular por la hiperplasia eritroide masiva. Siguiente. Los laboratorios de diagnóstico, la anemia es grave, por lo general la hemoglobina es menor de 6 gramos sobre decilitro, y en el frotis de sangre periférica encontramos microcitosis pronunciada, eritroblastos nucleados, dianocitos, eritrocitos pequeños, pálidos, y basofilia punteada y difusa. En la electroforesis hay aumento de la hemoglobina fetal entre un 30 y 100%, aumento de la hemoglobina A2 mayor de 3%, y hay concentraciones de deshidrogenasa láctica, aptoglobina sérica y bilirrubina no conjugada con un proceso hemolítico. También se hace un diagnóstico prenatal utilizando pruebas genéticas, utilizando PCR en ADN obtenido del corión a las 8 o 10 semanas de gestación, y amniocentesis a las 14 y 20 semanas de gestación. ¿Entiendes? Y bueno, el tratamiento de la anemia de Cooley es a largo plazo, más una terapia de quelación de hierro y medidas de soporte por anemia, como el reemplazo de ácido fólico y el monitoreo contra complicaciones como la cirrosis o falla cardíaca. El pronóstico la expectativa es menor, y generalmente por una complicación de transfusiones crónicas. Usualmente fallecen a los 25 años. Siguiente. En conclusión, es importante hacer el diagnóstico de estas enfermedades y diferenciarlas unas de otras con varios métodos de diagnóstico y datos de laboratorio para llegar a la conclusión de si el paciente va a tener una expectativa de vida normal o va a depender de múltiples tratamientos y transfusiones para sobrevivir. Las hemoglobinopatías son enfermedades hereditarias autosómicas recesivas y se clasifica en alteraciones cualitativas y cuantitativas. Al conocer que estas enfermedades son de carácter hereditario, es importante informar a la persona portadora del riesgo genético y del aumento de posibilidades de tener una descendencia con una talasemia mayor o una depranocitosis si la pareja también tiene el rasgo hereditario. Antes de comenzar los comentarios, necesito que Roberto me envíe de nuevo los estudiantes que aún no tienen temas para asignarlos, por favor. Sí, yo de nuevo, profesora, una consulta. Es que en los temas del primer parcial sale que es hasta la charla de Jessica Maus y Ronaldo Montero, que es anemia hemolítica autoinmune. Pero mi pregunta es, las charlas que son para el segundo parcial, esas se seguirían el miércoles, ¿verdad? Claro, a menos que ustedes me digan que el miércoles quieren el examen.
Si el miércoles no quieren el examen, sino que me asignan otra fecha, entonces el miércoles seguimos con los temas del segundo examen. Ok. Ujú. Listo, yo le envío los nombres de las personas que no tienen grupo. Ok, cuéntame algo, Katrina. ¿Aquí en Panamá hay talasemia? Eso que mencionó Luis, de la talasemia menor, la talasemia intermedia, la talasemia mayor. Aquí en Panamá hay. ¿Qué dice Luis? En Panamá yo creo que sí hay talasemia y más que todo es en la población de raza negra y los que tienen descendencia de poblaciones mediterráneas. Y creo que Aquí en leí que Panamá. se suele Aquí en acompañar. Panamá. En lo poco que leí, creo que sí, pero la más común son las hemoglobinopatías, la de la anemia falciforme. O sea, no dudo que haya talasemias, pero creo que no en gran cantidad como lo hay en una anemia falciforme, pues. Aquí en Panamá hay talasemia, claro que sí hay. Hay bastantes talasemia menor. De hecho, entra dentro del principal diagnóstico diferencial de anemia por deficiencia de hierro, la talasemia menor o el rasgo talasémico, como también se conoce. Y esto es bien importante. eh, este tema es muy importante aquí en Panamá, principalmente y obviamente por la anemia falciforme, pero también es muy importante en el caso de las talasemias, porque aun cuando el rasgo talasémico sea asintomático, de buen pronóstico, calidad y vida normales, pero si hay la unión de dos personas que tienen talasemia menor, pueden tener un hijo con la talasemia mayor, que como vieron ustedes, es el de las transfusiones crónicas, el de las sobrecargas de hierro, el de las muertes antes de los 25 años que mencionaron aquí. O sea que realmente es muy importante hacer estos diagnósticos porque a la hora del consejo genético tenemos que saber qué hacer y qué decir. Con respecto a la anemia falciforme, Luis, mencionaron las células falciformes o las células en Os o las células trepanocíticas. ¿En qué otra enfermedad se pueden ver estas células? Eh, Además de la anemia falciforme, en, puede ser en las membranopatías. Katrina. Las células en Os o células falciformes que mencionaron solamente se ven en anemia falciforme. Es patognomónico. Cuando un tecnólogo les diga, se observan células trepanocíticas, se observan células en Os, se observan células falciformes, es anemia falciforme hasta que se demuestre lo contrario. Eso es patognomónico. No se encuentran en ninguna otra enfermedad. Pásame un momentito donde estaban los síntomas de los pacientes con anemia falciforme, por favor. Allí. Si yo les, si yo les pregunto, ¿cuáles son las crisis de los pacientes con anemia falciforme? Y son 3. Allí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuáles serían esos 3, Katrina? 3.
principales? Creo que una de las principales sería la de la crisis hiperhemolítica, porque si está pasando por muchas transfusiones, supongo que la primera debe de ser la sangre. La segunda que diría serían los vasoclusivas y la tercera sería la esplénica. Las crisis de los pacientes con anemia falciforme son las crisis vasoclusivas o dolorosas. Es bien importante que recuerden que el sinónimo de vasoclusiva es doloroso, porque los pacientes llegan muy sintomáticos, son pacientes que hay que ver inmediatamente en el cuarto de urgencias, no son pacientes que a los que uno les dice siéntese afuera y espere que lo llamen, son urgencias los pacientes que llegan con este tipo de crisis. El otro tipo de crisis en frecuencia son las crisis de secuestro esplénico y la última crisis son las crisis aplásica. Esas son las 3 crisis que presentan los pacientes. ¿Por qué les digo 3 crisis y aquí hay 7? Porque las crisis vasoclusivas, ¿por qué hay vasoclusión? Porque Disculpe, recuerden, una consulta. ajá, Mencionó las vasoclusivas o dolorosas, secuestro esplénico, ¿y cuál fue la tercera que mencionó? las Aplásica. aplásicas, las crisis aplásicas. Recuerden ustedes lo que les comentaba, la capacidad del eritrocito de deformarse para pasar por vasos sanguíneos pequeños y luego cuando sale de nuevo del vaso sanguíneo pequeño adquiere su forma normal y sigue circulando. En el caso de los eritrocitos de los pacientes con anemia falciforme, como están con esa deformación tactoide, él es rígido y al tratar de deformarse se rompe. Y al romperse, los fragmentos van ocluyendo o van obstruyendo el vaso sanguíneo. Por eso se llama vaso-oclusiva. ¿Y por qué menciono que solo de estas 7 son 3? Porque las crisis cerebrales, las crisis pulmonares, las crisis abdominal son crisis vasoclusivas, pero ahí se mencionan porque es donde hay vasos sanguíneos pequeños. En el cerebro, en los pulmones, los vasos abdominales, los vasos de las extremidades de las manos y de los pies, los vasos sanguíneos, por ejemplo, que irrigan el pene, que es el priapismo, todo eso son crisis vasoclusivas o dolorosas. De hecho, la mayoría de los pacientes, y aquí no está, cuando debutan con la enfermedad, la crisis que ellos tienen es dactilitis, que es la inflamación de los dedos de las manos o de los pies. ¿Por qué? Porque en los niños es donde hay vasos sanguíneos muy pequeños y es donde ocurre la oclusión. Eso es igual, ahí ven retinopatía, porque en los ojos también hay vasos sanguíneos pequeños. ¿Cómo se hace el diagnóstico de anemia falciforme, Katrina? Como lo había mencionado, era lo de los métodos electroforéticos y los cromatográficos. Electroforético creo que también obviamente se sacaba sangre y se ponía como un pH alcalino, algo así, creo que leí bien, y daba la... A la diapositiva, por favor. El diagnóstico de la anemia falciforme, igual que hablamos en las enzimopatías, es el tamizaje neonatal. Incluso lo mencionaron al principio diciendo, en el hospital del niño por el tamizaje se hacen de 20 a 24 casos nuevos al año. El tamizaje neonatal es otra de las pruebas que están en esto que les comenté, que a los recién nacidos de 7 a 10 días se les saca algunas Ese sería cosas del talón. ¿Y cuáles son las pruebas? La deficiencia de una glucosa pregunta 6. sobre... Espérate, déjame terminar. La deficiencia de glucosa
6-fosfato deshidrogenasa, la anemia falciforme, la fenilcetonuria, el hipotiroidismo y otro que se me escapa. Generalmente a nivel público son 5 pruebas. A nivel privado son más de 200. Pero la electroforesis de hemoglobina se hace dentro del tamizaje neonatal. Y se dice, tiene tanto por ciento de hemoglobina S, tanto por ciento de hemoglobina fetal, tanto por ciento de hemoglobina A, y ahí es donde uno hace el diagnóstico. ¿Qué ibas a comentar? Ajá, le quería preguntar si ese del tamizaje es el principal, estos que es lo de electroforético, es como para comprobar o solamente sería como para los heterocigotos. Pero los O también heterocigotos, los para los heterocigotos no. heterocigotos también tendrían que hacer el tamizaje porque tienen que ver, obvio, ya ese es como un 50-50, pero, o sea, estos métodos de electroforéticos y cromatográficos, acá en Panamá los hacen o no son muy frecuentes o cómo. O sea, a ver, en los heterocigotos también el diagnóstico se hace en el tamizaje. Recuerden que el tamizaje neonatal es por ley obligatorio del 2005 para acá. Seguramente ninguno de ustedes tiene tamizaje. Se hicieron electroforesis de hemoglobina. ¿Qué pasa? El método cromatográfico y la prueba de falsiformación sería bueno. Siempre yo pongo texto, pero ustedes tienen que buscarlo lo más reciente. Ya esas pruebas no existen, ya esas pruebas no se realizan. Solamente la electroforesis de hemoglobina. ¿Qué no va a hacer la electroforesis de hemoglobina? Son descargas eléctricas. Se le hace la sangre y por electricidad la sangre empieza a correr y se va deteniendo en donde hay más hemoglobina, o sea, en donde hay hemoglobina A, hemoglobina 2, hemoglobina S, hemoglobina fetal, y el tecnólogo pone entonces que es igual, también se cuantifica cuánto tiene de A, de A2, de S, de fetal, y así se hace el diagnóstico. ¿Y por qué mencionaron que desde los 4 meses es que comienzan los síntomas de anemia falciforme o las primeras crisis, Luis? ¿Qué se les ocurre por qué? ¿Por qué de los 4 meses? Porque hay un cambio en la cantidad de hemoglobina fetal. ¿Qué cambio hay? El- Disminuye. Entonces, creo que al principio está aumentada y eso ayuda un poco la, no hay tanta rigidez en el eritrocito. Recuerden ustedes que cuando nace lo que más hay es hemoglobina fetal. Luis estaba bien orientado. Cuando empieza a disminuir la hemoglobina fetal protege contra la hemoglobina S. Por eso un recién nacido no va a tener síntomas de Ajá. anemia falciforme, porque tiene mucha hemoglobina fetal. Cuando comienza a disminuir la hemoglobina fetal, que realmente empieza más o menos cuarto, quinto, sexto mes de nacido, y ya empieza a aumentar la hemoglobina S, ahí es donde pueden empezar los síntomas del paciente. Por eso es que se habla que es más o menos a esa edad. Y algo importante, pónganme el tratamiento. ¿Por qué se dan antibióticos, Katrina? ¿Por qué le tengo que dar antibióticos a un paciente? Penicilina, eritromicina. ¿Qué dicen? Recuerden que yo solo pregunto lo que veo en las diapositivas o lo que ustedes hablan. Y eso lo mencionaste tú. Yo no estoy tan segura porque es. Opino que es porque tiene que ver más con referente a si no tienen las vacunas y eso puede estar más afectado. No entendí.
Pero bueno, recuerden ustedes que las crisis ocurren sobre todo a nivel del vaso. Recuerden que el vaso protege, como hemos dicho en charlas previas, contra organismos encapsulados, tipo hemófilos, tipo neumococo. A estos pacientes por la hemólisis, el vaso o hay que extraerlo en caso de secuestro o él mismo se va autodestruyendo por las hemólisis. Y si un paciente no tiene vaso, está propenso a desarrollar infecciones por organismos encapsulados. Por eso es que estos pacientes, como método de prevención, se les da antibióticos. Y de las vacunas está el hemófilos influenza, está el neumococo, está la hepatitis y es influenza, no influencia, Katrina, como mencionaste cuando hablaste. Los suplementos y el trasplante de precursores o de médula ósea. ¿Por qué los pacientes con talasemia mayor desarrollan sobrecargas de hierro, Katrina? Que Luis dijo, hay que dar quelante por el exceso de hierro. Se pueden desarrollar sobrecargas. ¿Por qué, Katrina? Hay dos mecanismos. Luis, Porque al hacer varias transfusiones eh, va aumentando también la hemoglobina y esa hemoglobina creo que cuando se van destruyendo, después cuando se van destruyendo los eritrocitos queda expuesta, queda afuera. recuerden ustedes que dentro del glóbulo rojo es donde está el 60% del hierro total. Y esto es un hierro tóxico, esto es un hierro que no se elimina, no se excreta, no se orina, no, se va acumulando en el cuerpo. Entonces, ¿cuáles son los dos mecanismos? Uno, los pacientes con talasemia mayor por la hemólisis severa deben transfundirse cada 3 a 4 semanas. Eso se llaman transfusiones crónicas. Si nosotros estamos transfundiendo glóbulos rojos, también estamos transfundiendo hierro, porque está dentro del glóbulo rojo. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo, por la hemólisis del glóbulo rojo del paciente, se rompe el glóbulo rojo y se sale el hierro. Y este hierro que es tóxico y que se acumula en hígado, se acumula en diafragma, se acumula en corazón, se acumula en la piel. Por eso ustedes ven estos pacientes con talasemia mayor que están mal quelados o tienen pobre quelación de hierro, tienen como una coloración grisácea, porque la piel está toda llena de hierro. ¿Y qué hacen estos quelantes? Estos quelantes actúan como si fuera un imán, por decirlo de alguna forma. Viene este hierro en exceso, se le pega al quelante, al medicamento, y luego el paciente, dependiendo del tipo de quelante, o lo orina o es por las heces. Y así es como se elimina el hierro de estos pacientes. Profe, una consulta. Ajá. Eh, Mencionó que las transfusiones en los pacientes con talasemia mayor, ¿cada cuántas semanas se hacen? Cada 3 a 4 semanas Gracias. se tienen que estar transfundiendo. Entonces, por eso es que los pacientes, sobre todo con talasemia mayor, tienen un gran riesgo de hacer sobrecarga de hierro. Y para eso entonces salió lo que se llaman los quelantes de hierro. Ya por último, Katrina, cuéntame, habíamos dicho que los pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa no les da malaria. Se dice que estos pacientes con anemia falciforme tampoco les da malaria. ¿Por qué? Dos mecanismos igual. Luis.
Yo creo que es por, como en la anemia falciforme, los eritrocitos tienen ese aspecto rígido y no pueden pasar por vasos pequeños, y su tiempo de vida es menor también, no llega el parásito creo que al hígado, y no llega a haber sintomatología de la malaria. A ver, uno de los mecanismos es el mismo de la glucosa 6-fosfato, la vida media corta del glóbulo rojo. El parásito no puede completar el ciclo de vida intraeritrocitario. Y el otro mecanismo es que la membrana del glóbulo rojo falsémico es rígida. El parásito no puede atravesar la membrana. Ese es el otro mecanismo. Y por eso se habla de que estos pacientes no les da malaria. Ok, gracias. Gracias. Profunda consulta. Ajá. En todas las crisis hemolíticas se produce aumento de hierro en sangre. En las crisis hemolíticas lo que hay exactamente, se rompe el glóbulo rojo y se libera el hierro que hay intraeritrocitario. Pero En ya todas las sea, crisis hemolíticas, pero cuando hay crisis hemolíticas severas, como en el caso de las hemoglobinopatías, hay mayor posibilidad de que mayor cantidad de hierro sea liberado porque mayor cantidad de glóbulos rojos se hemolizan. ok, pero ese hierro no puede ser reutilizado para formar nuevos reticulocitos, ¿verdad? Ese hierro ya se vuelve, digamos que es tóxico, por así Es decirlo. tóxico, exactamente. Ese hierro no es reutilizable. Ok, Se va acumulando y simplemente si se acumula mucho en el hígado, que es el sitio principal, entonces el paciente va a llegar a tener una falla hepática a futuro. Por eso la importancia de los quelantes. perfecto, gracias. Doctora, ya terminó la clase y tenemos otra clase ahorita en 4 minutos. Ah, ok. Entonces continuamos el miércoles con los temas y ya después vemos cuando programamos el primer examen.